Bien, nuevamente con ustedes en Cuadratura del Círculo con Gonzalo Prialé y con Luis Valdivieso. Vamos a tratar ahora el tema del adelanto de elecciones y la reforma política. Digamos que podríamos plantearlo así. Uno de los legados del gobierno de Martín Vizcarra iba a ser la reforma política, la reforma judicial, del sistema judicial que se ha frustrado por lo menos hasta ahora, que ha abortado en cierto sentido, aunque puede recuperarse, y la reforma política, que es fundamental para tener un buen sistema de partidos, para que haya gobernabilidad, para que el próximo gobierno no repita la misma trampa de gobernabilidad que ha tenido etc. Pero al adelantar elecciones, en cierto sentido aborta la propia reforma política. Claro, algunos de las reformas sí se van a aplicar, pero podemos tranquilamente terminar, por ejemplo, con 40 candidatos a la presidencia y 40 listas al Congreso, porque la reforma relacionada a las elecciones primarias obligatorias ya no se va a poder aplicar para el 2020 si se adelantan las elecciones. Entonces no va a haber un filtro, por lo tanto van a pasar todos los que se presenten. Si hubiese ese filtro, el 2021, por ejemplo, pasarían no más de 6 candidatos, porque todo aquel que no alcance en las primarias más de 280.000 votos no pasaría a la siguiente etapa, ¿no? En cambio, ahora se ha facilitado la inscripción de los partidos, ahora es mucho más fácil formar un partido, pero no va a haber elecciones primarias obligatorias, y entonces vamos a terminar, digo, como con 40. Entonces, por otro lado, pues no hay tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Esto va a ser un desastre en el sentido que vamos a tener muy malos congresistas. Los partidos no van a tener tiempo para preparar planes de gobierno. El próximo gobierno va a ser la improvisación completa. En fin, son algunos de los temas que se derivan de este asunto. Gonzalo, ¿tú cómo ves el tema? Sí, bueno, la reforma política se supone que tenía unas cantidad de fines loables, pero la verdad es que tenemos que arar con los bueyes que existen, y la reforma política está orientada a mantener en vivo un esquema de partidos, fundamentalmente los partidos tradicionales. Al mismo tiempo trata de quitarle viada o bajarle la llanta a los movimientos regionales que han proliferado en el país y a la cantidad de coaliciones de independientes que lo que hacen es comprar un registro electoral y después prueban su suerte en las elecciones. Y la verdad es que lo que tenemos son partidos tradicionales que cuando estuvieron en el poder no lograron mayor resultado o generaron problemas mayúsculos de corrupción. Al mismo tiempo se habla de militantes, de comités, y se establecen requisitos que no sé si todos se dan cuenta, pero son ficticios. Entonces estamos aquí ante una especie de hiperrealidad que sería fantástico que existiese, pero en la práctica no es pues lo que tenemos. Y yo me pregunto, ¿qué estamos preservando acá? ¿Dirigencias fallidas o dirigentes caducos? ¿El viejo cuento de consultar a las bases de partidos inexistentes? ¿O darle representatividad a líderes piquito de oro que palabrean lindo y después... no sé, eso ya ni siquiera emociona a los electores. La vieja escuela de los mítines y de los grandes oradores, eso es cosa del pasado. Tenemos ahora redes sociales, la comunicación es directa, la gente se manifiesta todos los días en todo sentido, y ojalá lográsemos compatibilizar las redes sociales con los partidos modernos que el Perú necesita, donde realmente no tenemos que tener miles de comités ficticios, sino más bien ideas claras, soluciones para los problemas. Por ejemplo, citas médicas para toda persona que vaya a un hospital en los siguientes 7 días. No reformas de salud y cosas por el estilo que no se van a materializar. No sé qué piensas tú, Lucho. Bueno, yo pienso que la reforma política debería de haber contribuido a fortalecer la democracia representativa. Y lo que se propuso inicialmente, que era tener una bicameralidad, es un elemento importante. Lo otro importante es
también todo lo que está relacionado a la democracia interna de los partidos. La corrupción lo que trajo a colación es que nos enfoquemos mucho en el financiamiento de los partidos, que también es un aspecto importante que se ha tratado, pero yo lo que pienso es que lo más importante era tratar de que la gente forme opinión respecto a ciertas ideas centrales de los partidos que lograran crear, diríamos, un objetivo país que la gente pudiera, a lo cual la gente pudiera adherirse. Y de ahí, o sea, generar, diríamos, movimientos políticos con una base sustantiva de la población y que pudieran representarlo coherentemente. En otros países yo puedo quejarme, si yo vivo en un distrito, puedo quejarme a mi representante. Si tú vives acá en Lima, ¿a quién le pides que te apoye? ¿A quién le haces un reclamo? ¿Cómo la gente, cuál es la representatividad de la gente que está en este momento con una cifra repartidora, un voto preferencial que tenemos en vigencia? O sea, eso había que cambiarlo, pero diríamos, ¿qué vamos ahorita con este adelanto de elecciones, si es que se llevaran a cabo? Eso no va a entrar en vigencia. La democracia interna de los partidos no va a entrar en vigencia. Vamos a tener una cantidad de llamados partidos que en realidad son una mezcla de los partidos tradicionales y una mezcla de todos los movimientos regionales y locales que han surgido en los últimos años. Entonces, tenemos el peor resultado. No se va a fortalecer la democracia, diríamos, que queríamos fomentar, y vamos a terminar con un híbrido que nos puede llevar a un desastre. O sea, en ese sentido, yo creo que el adelanto de elecciones, además de ser una violación de la Constitución, yo creo que no permite el fortalecimiento de la democracia participativa y le da un sesgo a la democracia directa, que es lo más nefasto que nos pudiera suceder. Lo único que sí no es lo único, pero digamos, lo que sí ha quedado muy bien establecido es una reforma nefasta, que es la de la no reelección de congresistas, que se suma a la no reelección de alcaldes y gobernadores, que también es negativa. Exactamente. Porque entonces nunca vamos a poder conformar una clase política. Ahora se habla de la clase política. Para que haya una clase política, esta tiene que ser profesional, tiene que estar establecida, tiene que estar, digamos, consolidada, y para eso tienes que poder hacer carrera política y poder eventualmente ser reelegido en el Congreso, ¿no? Eso se ha negado y por lo tanto es una manera de afectar también la consolidación misma de los propios partidos políticos, ¿no? Eso es muy negativo. Pero eso es una forma de paternalismo. O sea, eso es, en el pasado, en las elecciones, solamente 1/3 de los congresistas han sido reelegidos. Sí, pues. Entonces, eso es como creer que la gente no se da cuenta de quiénes son buenos representantes, quiénes no lo son, o quiénes contribuyen al desarrollo del país y quiénes no lo hacen. Entonces, la gente se da cuenta. Sí, por eso además estás afectando el derecho ciudadano a elegir. Exactamente. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, parte de la reforma debió ser también reducir el tamaño de los distritos electorales, idealmente uninominales o binominales, es decir, en donde tú eliges solamente a un candidato o a dos, entonces tú puedes escoger mucho mejor, porque no compiten miles, compiten 4, 5, 6, según el número de partidos que haya. Tú puedes escoger bien y ya sabes quién es tu representante, lo que tú decías, el tema de la representación. Tú sabes quién es tu representante, le puedes escribir, le puedes mandar un WhatsApp, le puedes comunicar tus inquietudes y problemas, etcétera, ¿no es cierto? Eso no se ha aprobado todavía. Sí se propuso reducir a un máximo de 5 escaños cada distrito electoral, que ya es un avance, pero no es suficiente, ¿no? Y otra cosa, no sé tú qué piensas, Gonzalo, de esto, pero que no se ha aprobado todavía, son todas las reformas vinculadas a la gobernabilidad. Es decir, que se iban a aprobar ahora, pero si se aprueban ahora, como son constitucionales, no van a regir si es que hay adelanto de elecciones. No van a regir. Entonces, que hacen que, por ejemplo, el Congreso pueda ser elegido junto con la segunda vuelta electoral presidencial,
para que el presidente tenga muchas más posibilidades de tener mayoría en el Congreso. Porque ya sabemos que cuando el presidente tiene una mayoría opositora, entonces pues siempre ha pasado en el Perú que hay muy serios problemas de mantenimiento, puede haber riesgo de interrupciones institucionales y todo lo demás. Entonces tú necesitas darle al presidente de mayoría, darle capacidad de veto, poder de veto, y una de las reformas hacía eso, que el Congreso solo pudiera insistir con los 2/3 del número de votos del Congreso, una ley vetada, observada por el presidente. En fin, no sé. Yo encuentro en esto una gran ironía, porque estas reformas, dentro de la reforma política que contribuían a mejorar la gobernabilidad, efectivamente son buenas ideas, pero por un lado fueron postergadas para las calendas griegas o dentro de 5 años, no para esta próxima elección, y ahora con el adelanto de elecciones lo que ha pasado es algo terrible, porque lo que ha volado en pedazos es la gobernabilidad. Así es. Es decir, con la justificación de que había problemas de gobernabilidad, el presidente Vizcarra propone adelantar las elecciones por medio de un referéndum que lo que ha hecho es hacer explotar la gobernabilidad. Lo que ha quedado evidenciado es que no hay diálogo, no hay voluntad de diálogo, y yo la verdad me pregunto, ¿hay capacidad de diálogo? Recuerdo casos históricos anteriores, como por ejemplo el acuerdo del presidente Prado con el APRA en 1956, que a la larga condujo a un gabinete presidido por Manuel Beltrán, que era el gran opositor del gobierno, una especie de cohabitación que dio muy buenos resultados. La economía peruana en esos años tuvo muy buenas cifras. Posteriormente, la coalición APRA 1, que fue una alianza increíble entre grupos que se habían enfrentado o habían sido perseguidos por el otro, y todo esto contribuyó a generar un clima democrático en el país. Entonces, estamos a puertas de una explosión, no sé si hay una bomba de tiempo en curso, pero todos los escenarios que se presentan, vacancia presidencial por un lado, cierre del Congreso por otro, inconstitucionalidad del adelanto de elecciones y todo lo demás, es a la verdad cada una un callejón sin salida. ¿Qué panorama tenemos por delante? Es difícil imaginarse un panorama. Creo que ni Dios sabe lo que puede pasar en el futuro. Estamos en un momento de tremendo riesgo. Y peor todavía, se comienzan a escuchar voces que dicen que una fórmula sería ir a una nueva constitución. Quieren destrozar al país del todo. Esta vieja idea de cambiar la constitución para transformarlo todo poniendo bonita letra que al final no sirve para nada. Lo único que va a hacer es romper el orden, quebrar el desarrollo económico que hemos tenido y retrocedernos muchos años para atrás. Yo creo que mucho de esto refleja la falta de una visión país compartida. O sea, si tuviéramos una visión país compartida, como lo tuvo en Chile, que logró la concertación entre partidos bastante opuestos, yo creo que se podría trabajar. Y la pregunta es, ¿cómo forjamos una visión compartida a fin de que podamos lograr alianzas efectivas o concertaciones efectivas entre partidos que tienen distintas ideologías? Entonces yo creo que habría que trabajar mucho en eso, buscar algo, una agenda cooperativa común. O sea, a mí me sorprende, yo me acuerdo al principio de este gobierno, bueno, del gobierno cuando comenzó Pedro Pablo, que analicé los planes de gobierno de todos los partidos, en realidad los 5 principales partidos, y tenían muchísimas cosas en común, pero los que estaban más en común eran el de PPK con el fujimorismo. O sea, Fuerza Popular tenía básicamente todas las medidas que tenía, las variantes eran mínimas. O sea, y eso que refleja una visión país no se constituyó en el elemento que permitía que se formaran alianzas alrededor de eso. Ese acuerdo es perfectamente posible ahora, porque el presidente del Congreso el día 27, el día que asumió, hizo un discurso en el que tocó los temas principales, las reformas necesarias,
y el gobierno publica el 28 de julio el Plan Nacional de Competitividad, que contiene prácticamente el mismo tipo de reformas. Entonces la agenda digamos, una agenda común, una agenda país está ya dada. Si a ello le agregas las reformas políticas que faltan, ya tienes toda la agenda. El acuerdo es muy fácil. No se quiere llegar a un acuerdo desde el lado del Ejecutivo, porque si llegas a un acuerdo significa que ya no hay crisis, y si no hay crisis no hay pretexto para el adelanto de elecciones. Como bien decía Gonzalo, aquí lo que ha habido es, se dice que el adelanto de elecciones se da para resolver una crisis, pero la crisis ha sido generada por el propio adelanto de elecciones, es una petición de principio. Claro, antes había una crisis, pero mucho menor, en el último año por lo menos, mucho menor que la que ahora tenemos. Antes sí, en la época de Kuczynski había pues un enfrentamiento, una confrontación complicada. Pero desde Vizcarra ha conseguido todo lo que quería, ha ganado todas las batallas, la reforma judicial, la reforma política, etc. Entonces estaban dadas las condiciones para llegar a un acuerdo programático en torno a reformas económicas y todo lo demás. Pero en fin, no sé si ya con esto creo que hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado cortos, es verdad, pero así es el tiempo. Muchísimas gracias.